yo lo que le recomendaría al señor Peinado es que la próxima vez no escriba tan tarde. Me da la sensación de que escribió después de cenar y le salió regular el escrito. Nunca pude responder lo que en la exposición motivada se dice. Yo hablé de quién propuso el nombramiento. Y quién propuso el nombramiento, que es lo mismo que hemos declarado todos los testigos que hemos comparecido y que consta por escrito en la propia causa, quien propone el nombramiento es que está en el decreto de estructura, en un Real Decreto que consta la estructura y quién tiene las competencias en la presidencia del Gobierno para proponer los nombramientos y para hacer los nombramientos. Y me parece que hay que distinguir en este tiempo en el que nadie sabe muy bien qué es verdad, qué es mentira, dónde empieza la corruptela, cuándo empieza la guerra sucia. Creo que gente como el señor Peinado lo pone muy fácil. Hacía referencia en Twitter a ese funeral de Begoña Gómez. Sí, bueno, creo que ya lo sabe todo el mundo. Al final este señor pues no sabe que... Bueno, ha matado a Begoña Gómez en su escrito. Me parece una burrada. En fin. No hay más que leer el auto para darse cuenta de que el juez es perfectamente consciente de que ha llegado a un punto de no retorno en el que ya no tiene por dónde tirar y entonces hace tres cosas que ya le hemos visto hacer varias veces. La primera es demostrar un desconocimiento, mejor dicho, calculado sobre cómo es el proceso de contratación en una administración pública y lo que es el personal eventual. Dice que no se hizo ningún proceso de selección. Un juez tiene que saber de sobra que el personal eventual no pasa por ningún proceso de selección. Y lo segundo, y lo que me parece más llamativo, es que repite algo que ella hizo en esta instrucción, que es utilizar de manera creativa el testimonio de un testigo. Lo hizo para imputar a Güemes, el dirigente del Partido Popular, manipuló o reconstruyó creativamente el testimonio de una testigo para decir que la testigo había dicho que la habían contratado a Begoña Gómez porque era la mujer del presidente. La Audiencia Provincial de Madrid le tumbó ese aspecto y aquí hace lo mismo. Se aprovecha de la confusión entre lo que dice el interrogatorio y lo que dice el testigo, jugando con la confusión entre quién nombró y quién era responsable del trabajo de la asesora. Y se inventa directamente una contradicción entre testigos que no existe. Pero yo creo que el objetivo es que el Supremo legitime lo que él está haciendo. La patada caliente es ahora para el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo va a tener que elegir entre apuntarse como apoyo aéreo a la guerra personal del juez Peinado con un auto que no resiste la mínima lupa jurídica y eso le exigiría al Tribunal Supremo romper su propia jurisprudencia, que es muy constante al respecto, dice que no puede haber falso testimonio en fase de instrucción, o dictar una resolución que esté acorde con el prestigio jurídico y la calidad jurídica que tiene que tener un Tribunal Supremo. Pero claro, si ha descubierto la figura del personal eventual en la Moncloa, igual sigue el escalón y empieza a investigar cómo han sido los nombramientos y de quién dependen todos los trabajadores en el ámbito del personal eventual, en la administración autonómica o en la administración local. Esto es un disparate. No solamente un disparate por el escrito que hemos leído hoy, en el que efectivamente el juez Peinado entierra a la esposa del presidente del Gobierno, porque llega a decir en el escrito que conoció el ministro a su asistente en el entierro de Begoña Gómez. Es un disparate por eso, porque además el ministro Bolaños declara en calidad de testigo y él en el escrito le califica de investigado, cuando no puede estar investigado ya que el ministro está aforado y eso dependería del Supremo, ¿no? Yo creo que si nosotros hablamos de la señora del presidente, del asistente de la señora del presidente, estamos haciendo el juego al lofer. Yo creo que hay que hablar de corrupción judicial. Y cuando alguien dice, oiga usted, la mayor parte de los jueces en España no son corruptos, la mayor parte de los periodistas no son corruptos, la mayor parte de los empresarios no son corruptos, la mayor parte de los políticos no son corruptos, cuantitativamente dice la verdad, pero así no comprendemos una lógica de funcionamiento de las élites judiciales, de las élites políticas, de las élites empresariales y de las élites mediáticas, que es corrupción. Lo que está haciendo el juez Peinado es crear un escándalo mediático. Él sabe que su escrito no va a ninguna parte en el Tribunal Supremo, pero ya tiene a Félix Bolaños teniendo que bailar, padeciendo pena de banquillo con periodistas que le preguntan, pero está prevaricando el juez, pero oiga, y si la señora de la asistenta del presidente estaba haciendo una cosa, ya está donde le quiere tener la derecha mediática, donde le quiere tener el PP y donde le quiere tener la derecha judicial, que es corrupta. Por eso hay que aprender de Feijóo y enmarcar bien. ¿Hay corrupción en la judicatura y en el periodismo? Así, muchísimo, aunque la mayor parte de los pobres peones de ese mundo sean súper honrados. Siempre todas las mujeres de los presidentes del Gobierno en democracia han tenido asistentes, cosa que es razonable que así sea, porque hay una cantidad enorme
de conferencias, de llamadas de teléfono, de reuniones, de actos institucionales, de lugares a los que tiene que asistir la mujer del presidente del Gobierno o que tiene que atender compromisos como mujer del presidente del Gobierno. Y, por tanto, todos los presidentes han tenido personas para su asistencia e incluso otros presidentes han tenido más de un asistente para sus mujeres. Por tanto, creo que es conforme a derechos, como se ha hecho toda la vida, y creo que además es un puesto necesario para poder atender los enormes compromisos que tiene la mujer del presidente del Gobierno. El escrito es un sinsentido, más allá de esos errores y esas erratas que podía haber depurado un poquito, las argumentaciones que tiene son francamente mejorables. Por ejemplo, en la parte del falso testimonio es porque confunde incluso una pregunta suya que le hace al ministro y confunde quién hace la propuesta de nombramiento, quién materialmente nombra y quién supervisa las actividades de esta asesora. Al confundirlo, pregunta por una cosa y tiene una respuesta, pregunta por otra y tiene otra respuesta distinta y él cree que ha hecho la misma respuesta y eso es lo que recoge en el escrito. Y luego hay una argumentación ciertamente peculiar, que es esta de como presuntamente la asistenta ha cometido un delito porque hacía funciones que no eran las suyas, también es responsable penalmente la persona que le nombró, lo cual es ciertamente curioso y eso nos puede llevar hasta el abismo de que quien haya nombrado a alguien que haya cometido un delito en su cargo es el responsable también de ese delito. Pensemos en nombres que tengamos en la cabeza, incluido, me lo invento por ejemplo porque no es posible por la Constitución, quien nombra al fiscal general del Estado es el rey. Como saben, comparecí como testigo el pasado 16 de abril y respondí a todas las preguntas que se me formularon, tanto por parte del señor Peinado como de todas las partes allí personadas. Estuve más de 1 hora y media respondiendo preguntas el 16 de abril pasado. Tengo una tranquilidad absoluta. Es una buena noticia para la justicia que el Tribunal Supremo se pueda pronunciar sobre esta instrucción y sobre esta exposición motivada. Un Tribunal Supremo profesional e imparcial que estoy convencido que adoptará una resolución justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos. En un día como hoy, más que nunca, quiero mostrar mi confianza plena en la justicia de mi país, la confianza plena en el sistema judicial de nuestro país y en el sistema de recursos que es capaz de anular, de revocar resoluciones cuando no se ajustan a derecho o cuando no se ajustan a los hechos. La tranquilidad absoluta que tengo se ha visto reafirmada cuando he leído la exposición motivada. No se sostiene, contiene errores de bulto, no contiene nada que me pueda preocupar. Quizá una cosa, la imagen de la justicia con esta resolución judicial. El señor Peinado afirma que yo declaré que el señor Raúl Díaz nombró a la señora Cristina Álvarez. Jamás, nunca declaré tal cosa. El vídeo de mi declaración es público. Cualquiera de ustedes lo puede comprobar y puede saber que efectivamente nunca declaré tal cosa. Me ratifico 100% en todo lo que dije en mi declaración del 16 de abril, en su veracidad y en su verdad. El señor Peinado también afirma que es notorio y conocido la actividad privada de la señora Cristina Álvarez en la cátedra que codirigía la señora Begoña Gómez y que, como la señora Álvarez dependía de la Secretaría General, pues todos sus responsables teníamos o debíamos conocer su actividad y controlarla. Pues bien, a día de hoy no me consta ninguna actividad privada de la señora Cristina Álvarez en la cátedra que codirigía la señora Begoña Gómez. La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General, nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe, nunca dirigí su actividad laboral. Y esto, que es lo que dije en mi declaración como testigo el 16 de abril, también consta por escrito en la información que el señor Peinado ha pedido a los servicios de Moncloa. Por tanto, también es fácilmente comprobable con mi declaración del 16 de abril, cualquiera de ustedes puede acceder a ella, y con la documentación por escrito que consta en el juzgado. El Tribunal Supremo tiene ahora la competencia para resolver esta exposición motivada. Confío plenamente en la justicia de mi país, confío plenamente en que el Tribunal Supremo adoptará una decisión justa, ajustada a derecho y conforme a los hechos.
Aquí hay una operación de lawfare, pero claro, cuando el ministro dice varias veces creo plenamente en la justicia de mi país, confío en la justicia de mi país, para acto seguido decir que claro, que este auto, sin embargo, pues pone en cuestión la imagen de la justicia en nuestro país, pues nos pone de frente a la realidad. Y es que hay corrupción judicial en este país y hay jueces que prevarican y son operadores de la derecha. Y cuando el PSOE empieza a llamar las cosas por su nombre, en lugar de repartirse el Consejo General del Poder Judicial con el Partido Popular, pues esto empezará a resolverse. A ver, es que yo creo que la instrucción disparatada y delirante que está haciendo Peinado no tiene por qué ensuciar el nombre de toda la justicia en general. En este país hay casi 3.000 jueces de instrucción que hacen su trabajo perfectamente y que no tienen obsesiones personales. Pero efectivamente el ministro decía algo que tiene toda la razón. Ha habido instancias superiores que han llamado la atención al instructor y le han dicho que por ahí no tiene que seguir. Lo ha hecho la Audiencia Provincial de Madrid, lo ha hecho la Fiscalía Europea y él sigue como el tonto que sigue la vereda, ¿no? La resolución presenta bastantes cuestiones problemáticas jurídicamente, no una o dos, sino bastantes. De hecho, hoy en los foros judiciales había cierto hervidero, ¿no?, comentando algunas cuestiones que parecían objetables jurídicamente. Pues, por ejemplo, el falso testimonio, el Tribunal Supremo lo que dice es que no se puede imputar ese delito por una declaración en fase de instrucción hasta que no haya una sentencia o un archivo de la causa. Porque faltar a la verdad no es la verdad del juez de instrucción, sino la verdad declarada en una resolución final, ¿no? Y, por tanto, si el Tribunal Supremo mantiene esa jurisprudencia, no podría continuar adelante esa imputación. Y, por otro lado, es discutible jurídicamente que aquí concurra malversación y mucho más que quien nombra a un cargo pueda ser responsable penalmente de lo que ocurra después, en su gestión. En todo caso, Jesús, yo quiero remarcar que es importante que en anteriores decisiones del juez instructor han sido revocadas, sino bastantes resoluciones. Se revocó el secreto de la causa, se revocaron varios registros, se revocó la imputación del rector de la Complutense y de Juan José Güemes, también toda la investigación sobre el rescate de Globalia. Bueno, el juez plantea esta exposición, pero ahora quien tendrá que decidir es el Tribunal Supremo. Bueno, yo creo que yo he seguido la instrucción del juez Peinado desde el comienzo. Siempre dije que era una expedición de pesca. Expedición de pesca es un concepto que se utiliza para desvalorizar una instrucción, es decir, que busca, va a pescar a ver si suena la flauta y pesca algún pez. Ahora el juez Peinado ha pescado a un gran pez, el ministro de Justicia, pero los argumentos que da no tienen ningún sustento, ningún fundamento. Él se inventa lo del falso testimonio y se lo ha inventado para otros imputados. Es la misma cantinera de siempre, pero esta es una exposición razonada. Esto quiere decir que esto debería haber sido cuidado. Una persona que se dirige al Tribunal Supremo desde un tribunal ordinario tiene una gran responsabilidad y, por lo tanto, Peinado ha incurrido en los errores gráficos, ortográficos o conceptuales que dejo al margen, pero lo esencial es que la calificación que hace no se sostiene. Y entonces, mi matización es la siguiente. Hacer una exposición razonada es una cosa muy fácil. Ya. Tú te sientas, escribes una serie de indicios y lo mandas al Supremo. Y como dijo el juez Bosch, el Supremo es el que decide. Ya. Pero ojo, porque los titulares de los periódicos, en la España actual, que se ha convertido, digamos, en una España mediática, muy mediática en temas judiciales, prácticamente sienta en el banquillo antes de que el Tribunal Supremo se pronuncie. Tardará el Tribunal Supremo en pronunciarse. Por lo tanto, mi matización, sin estar en desacuerdo con todo lo que él ha dicho, es que no se trata de sentarse a esperar lo que diga el Supremo. Se trata de que los organismos jurisdiccionales, el Consejo General del Poder Judicial, considere las actuaciones del juez Peinado como, en muchos casos, acciones irregulares que violentan el reglamento y la ley orgánica del Poder Judicial. En el caso de Juan José Güemes fue evidente. Se inventó un falso testimonio cuando no existía contradicción entre dos testigos e imputó durante 6 meses, hasta que la Audiencia de Madrid tuvo a bien revocar esa imputación de Juan José Güemes, directivo del Instituto de Empresas.